con el ex parlamentario Juan Carlos del Águila, miembro integrante del partido Fuerza Popular. Don Juan Carlos del Águila, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, mi querido amigo Hugo, buenos días, un gusto saludarte, encantado de conversar contigo. Vea, ¿merece algún análisis esta encuesta última difundido por Ipsos Perú y por supuesto a través del diario Perú 21? Bueno, siempre, ¿no? Porque estas encuestas que aparecen ya con anticipación a un proceso electoral, a veces responden a intereses de las encuestadoras o de algunos medios de comunicación nacionales que van buscando la manera de cómo ir fragmentando el voto o de otra manera orientando el voto también de los electores con la anticipación que corresponda. Para nosotros en Fuerza Popular es solamente referencial nuestra lideresa en el partido, Keiko Fujimori, no ha tomado todavía una decisión de ser la candidata presidencial del partido. Eso es algo que todavía no se ha tocado, ni siquiera a nivel del partido Fuerza Popular. De tal manera que aparezca su nombre en primer lugar, como normalmente lo está, es solamente una referencia que pone una encuestadora y pregunta a los electores, pero a nivel del partido político Fuerza Popular no hay todavía ninguna decisión de presentar nuestra candidatura presidencial y que esa candidatura la lidere la presidenta del partido. Si todavía no hay la seguridad de que Keiko Fujimori sea la candidata del partido Fuerza Popular, ¿qué figura sería el reemplazante de Keiko Fujimori según su parecer, señor del Águila? Esa es una pregunta que tiene una respuesta muy difícil, mi querido Alberto, porque se evalúa al interior del partido algún otro liderazgo y la verdad que estamos bastante lejos de poder, entre comillas, reemplazar la figura de la presidenta del partido como candidatura presidencial. Entonces, Keiko es la figura emblemática del fujimorismo, es la lideresa auténtica del partido para una candidatura presidencial. Su simpatía, su arraigo que tiene la población excede las simpatías del partido Fuerza Popular, porque hay también una buena cantidad de peruanos que quisieran verla como candidato presidencial, pero ella no ha decidido esa candidatura, lo ha dicho en forma privada hace poquito, en alguna reunión que tuvimos, lo ha dicho públicamente también en algunos medios donde fue entrevistada. Keiko en su momento sabrá tomar una decisión. Yo le digo con total conocimiento, en este momento es un 50% de estar animada y un 50% de no querer encabezar una fórmula presidencial, como que también eso es una posibilidad bastante cierta. Así que yo creo que en unos 60 días más, máximo al mes de abril, ya se ha tomado una decisión en Fuerza Popular de que si la señora Keiko Fujimori será quien encabece la candidatura presidencial, si es que finalmente Fuerza Popular decide presentar una candidatura presidencial, que esa evaluación también está dentro de las posibilidades. Parece que ella está tomando con mucha calma, seguramente porque si ella anuncia mañana la candidatura presidencial, será golpeada, criticada permanentemente en medios. Por tanto, podía bajar la intencionalidad en la ciudadanía de votar por ella. Por tanto, como estrategia, aún me parece interesante que ella todavía no anuncie su postulación como candidata presidencial, señor del Águila. Pregunto, estoy reflexionando. Sí, no olvidemos, Alberto, que Keiko Fujimori es una mujer, si bien es cierto, valiente, una mujer decidida, una mujer curtida en la política peruana. Sin embargo, también es una madre de familia, es una persona que tiene sentimientos y ella, Keiko, ha sido difamada, vejada, calumniada durante mucho tiempo, se dice muchas cosas falsas de ella, siente ella el odio en un sector, sobre todo de la izquierda, del Perú, de los caviares del Perú, de algunos diarios nacionales como La República,
Hildebrand y otros más que son radicales y radicalmente feroces contra ella, y entonces someterse al escarnio de esta gente realmente debe ser muy incómodo también para estar siempre en el blanco, en la mira de estos sectores políticos que viven del odio, ¿no? Viven de las amenazas. Eso también es algo, por supuesto, que seguramente lo toma en cuenta, porque quienes sufren son sus familias, sus hijas, en ese sentido. Yo creo que son factores que ella evalúa para tomar una decisión y seguramente pronto sabremos si finalmente ha decidido enfrentar nuevamente contra todo esta andanada de calumnias que lanzan contra ella, y si es así, por nuestra parte, los militantes, los dirigentes, los simpatizantes de Fuerza Popular y los seguramente cientos de miles de seguidores de Keiko Fujimori, si es que ella anuncia en su oportunidad que va a ser la candidata presidencial, saldremos a las calles a celebrar esa decisión y a impulsar su candidatura de cara a las elecciones del 2026. Ahora, si en la campaña pasada ya había partidos, seguramente se han incrementado en la lista del ROP, ahora hay 40 partidos políticos. Si en la campaña pasada los que pasaron a la segunda vuelta tenían entre promedio 18%, más o menos entre 13% en el caso de Keiko Fujimori, esta fragmentación de la votación, ¿no cree usted que es un peligro nuevamente para que la izquierda vuelva a ganar, señor del Águila? Es un peligro, efectivamente, y el término es el exacto, la fragmentación política, la fragmentación electoral puede conllevar a que mañana más tarde quien quiera que salga elegido en las próximas elecciones, quien quiera que salga elegido, Alberto, en realidad puede ser cuestionado por un sector de la sociedad política del Perú, diciendo que ha sido elegida o elegido un presidente que no tiene una mayoría de votos y entonces hay que desconocer su elección legítima, elección popular. Y eso realmente es el escenario perfecto para la izquierda radical, para estos sectores de caviares que manejan algunos medios de comunicación nacional, porque es el escenario para que continúen, dirigiendo algunas instituciones del país, torciendo la voluntad popular, haciendo que las instituciones sigan dependientes, y enhorabuena, el gobierno americano ha cortado algunas fuentes de financiamiento a algunos medios de comunicación o redes sociales de ciertos personajes que viven de esto, de la fragmentación política, del caos y la anarquía política. No permiten el fortalecimiento de los partidos. No permiten que los liderazgos políticos de ciertos personajes de la política nacional se afirmen. Tú verás de que los liderazgos de Keiko Fujimori, de López Aliaga, del mismo César Acuña, de varios más que son, personajes reconocidos en la política nacional, son permanentemente cuestionados, sobre todo desde esos medios de comunicación. Entonces buscan debilitar el sistema democrático peruano para continuar con sus objetivos, y en ese sentido, Alberto, efectivamente, la fragmentación política, allí donde hay 40 partidos inscritos para las elecciones 2026, no garantiza que haya definitivamente una elección donde permita que uno o dos partidos políticos pasen a una segunda vuelta electoral, pues con un 20, 25, 30%, alguno de ellos o cualquiera de ellos, de votación nacional. Esto es nuestra realidad y sobre esa realidad tenemos que enfrentarnos. ¿Usted no cree que desde el Congreso se pueda cambiar la ley de las elecciones? Es decir, acá hay una norma que señala que un partido que no saca el 50% más uno debe ir a una segunda vuelta. En cambio, en Ecuador y otros países de América Latina,
la votación es diferente. Si el partido gana por 20 o 30% y el otro tiene 23 o 24, ya gana la elección. Se ahorra dinero para el país, señor del Águila. Sí, efectivamente, eso sucede en algunos otros países. Lamentablemente en el Perú estamos ya prácticamente por iniciar el mes de febrero, y para abril, que sería el último plazo en donde se podrían hacer algunos cambios, la verdad que es un plazo muy corto para cambios, ¿no?, en las reglas de juego electorales. Eso pudo haberse hecho antes y no se hizo, de tal manera que puede resultar contraproducente que haya algunos cambios en esta regla de juego, porque también habrá sectores que indican que con eso se busca favorecer al partido A, o al partido B o al partido C. Entonces, ese tipo de cuestionamientos creo que a estas alturas hay que evitarlos, porque lo que más hay que cuidar es que haya sombras sobre el próximo proceso electoral, que haya jueces electorales en la OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones que realmente garanticen imparcialidad. Eso es lo único que se quiere, que haya imparcialidad en estos organismos electorales. Y entonces creo yo que desde el Congreso ya no se debiera, salvo algún ajuste puntual que todavía puede hacerse, pero cambios así, digamos, que busquen la manera de cómo revertir la posibilidad de que se presenten 40 partidos, quizá pueda esto afectar la seriedad del próximo proceso electoral. ¿Usted no cree que, vea, señor del Águila, en el caso del Perú, el Congreso de la República, que tuvo la herramienta para hacer los cambios que tienen que ver con las normas electorales, ha metido la mano, por ejemplo, para que no se haga esta elección de lo que se llama a las PASO, como en Argentina, ¿no?, donde obligatoriamente todos los partidos van a una elección interna? De ahí el que no logre pasar la valla ya no vuelve a formar parte de la lista oficial de partidos políticos inscritos para participar, oficialmente en una elección. ¿A qué atribuye usted que aquí no se hizo eso, señor del Águila? Bueno, ha habido algunos moldes de cómo debe ser, digamos, la participación política de los partidos, y también los procesos electorales internos, que no olvidemos, lo lideró en su momento este expresidente del jurado, Salas Arenas. Salas Arenas, sí, de presidente del jurado, pero no, hay un especialista electoral, Santisteban, puede ser, no me acuerdo ahorita el apellido de este señor, pero es uno que lucra normalmente con asesorías hoy en día en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones. Es un personaje conocido, junto a otros que han estado formulando, digamos, los moldes de cómo deben ser los procesos electorales internos en los partidos, pero son gente que no ha tenido experiencia de dirección partidaria. Hoy en día los partidos políticos se someten a reglas electorales bastante rígidas realmente, y por esa razón es que siendo complicadísimo, por ejemplo, los procesos electorales internos, donde existe todavía la votación preferencial y otros factores que no permiten fortalecer la dirigencia de los partidos políticos, son situaciones con las que nos vamos a enfrentar en estas próximas elecciones. Esa es la realidad que tenemos hoy en día, y entonces los partidos se preparan para someterse a un proceso electoral que la verdad va a conllevar a una fragmentación de los partidos, a una fragmentación del voto electoral. Ahorita algunos partidos políticos inscritos de los 40 buscan desesperadamente asociarse con otros, no fusionarse con otros, porque saben que no van a pasar la valla electoral, no tienen candidaturas firmes como fórmula presidencial, no tienen tampoco listas parlamentarias. Y seguramente de las 40 agrupaciones políticas inscritas, por lo menos 30 van a quedar fuera luego del próximo proceso electoral. Pero tenemos que todavía esperar a una nueva justa de elecciones, que podría ser 4 o 5 años después, para tener partidos políticos en mucho menor número y de manera más razonable ir a una elección. Pareciera que esta fragilidad
de nuestra democracia. No es que si haya 40 partidos políticos somos un país ampliamente democrático, eso no es verdad. Nos convierte prácticamente en un país bananero, donde reina la anarquía, el desorden social, el caos, y esto es bastante peligroso para la democracia, no solo en el Perú, sino en América Latina, señor del Águila. Y eso ha conllevado, Alberto, a que los partidos políticos tomen decisiones que no eran las que los propios partidos esperaban, pero que había que hacerlo porque no estaban preparados todavía para poder tener con su propia militancia los elementos necesarios para poder asegurar las candidaturas en todas las jurisdicciones del país, llámense alcaldías distritales, provinciales, gobiernos regionales. Y entonces se tuvieron que hacer algunos cambios de las reglas de juego electoral, como por ejemplo incrementar el número de invitados en las listas a las elecciones regionales y municipales, incluso congresales, hacer que los candidatos a alcaldes o gobernadores no necesariamente sean, personajes afiliados a los partidos políticos, también pueden ser invitados, hay cuotas de invitados, en fin, son, decisiones un tanto desesperadas que se tuvieron que tomar en los últimos meses para que la gran mayoría de partidos políticos no quede fuera del próximo proceso electoral. Esa es nuestra realidad y como tú bien dices, somos un poco el hazmerreír electoralmente hablando de otros países donde sí la democracia funciona adecuadamente y donde no hay cambios de último momento. Vea, como reitero, la fragilidad de nuestro sistema democrático hace justamente que estas cosas ocurran en el Perú. Vea, una pregunta muy puntual. Ya la señora Lady Camones ha retirado la propuesta de la ley de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Esto evidentemente ya se había señalado anteriormente, pero se quería forzar esa posibilidad. Vea, ¿era oportuno una ley reeleccionista para alcaldes y gobernadores o está bien la ley como está, que no haya reelección, señor del Águila? La gran mayoría de la población no quiere que haya reelección. Y valgan verdades, en los procesos electorales donde hubo la posibilidad de una reelección, en la gran mayoría de los casos la población no opta por votar por la reelección de autoridades. La reelección en sí no es mala, en la medida en que sirva para reelegir a las buenas autoridades. Sin embargo, la población es consciente que la gran mayoría de autoridades en función lo que hacen es hacer mal uso de los recursos públicos, mucha corrupción en las entidades públicas. Y entonces dicen, ¿por qué le vamos a dar la oportunidad de una reelección a tal o cual autoridad cuando lo que hacen es estar robando los fondos públicos? Y tienen mucha razón. Y entonces creo yo que el Parlamento ha sabido escuchar este reclamo ciudadano, este sentir de la población, y enhorabuena, en su momento ha tomado la decisión conveniente de no contar con los votos suficientes para que no haya reelección. Quizás no es el momento adecuado, quizá más adelante eso pueda ser, pero ya eso se verá en su oportunidad. Por ahora, y con el retiro del proyecto de ley que Lady Camones había presentado, queda zanjada la posibilidad de que no haya reelección de autoridades en el Perú, de autoridades municipales y regionales, de tal manera que gobernador actual, alcaldes actuales, tendrán que dejar de hacer tanto aspaviento con dinero público y dedicarse a trabajar por su provincia, a trabajar por su región, para que realmente la población pueda notar algún cambio sustancial en su modo de vida, producto del accionar de sus autoridades. Enhorabuena que no hubo reelección. Una pregunta puntual que me hace aquí el público que nos está siguiendo a esta hora de la mañana. Pregunte usted al señor Fancalo del Águila si está haciendo un monitoreo de la inversión en Loreto. Somos la región que más dinero tiene y somos la región con menos desarrollo.
¿Cómo se entiende eso? Loreto tiene 3.000 millones de soles anuales, 1.000 millones para inversión pública. Sin embargo, no se nota esa inversión o no se trasluce esa inversión en la realidad, señor del Águila. Los montos que usted señala, Hugo Alberto, son fundamentalmente fondos de inversión que tiene el gobierno regional. Y cuando el gobierno regional debiera convertirse en la herramienta de la reactivación económica de la región, cuando el gobierno regional debiera ser el ente que promueve la presencia de mayor inversión privada, fundamentalmente en Loreto, cuando el gobierno regional debiera ser aquella entidad que utiliza bien los recursos públicos para promover más economía regional en sectores que realmente van a ayudar a la población a generarse ingresos económicos, como son, por ejemplo, la agricultura, el turismo, ¿no? Principalmente, y a otras actividades más. Sin embargo, tenemos un gobierno regional que ha concentrado esa inversión pública de 1.000 millones de soles aproximadamente en manos de pocos constructores, y de constructores inclusive que no son necesariamente constructores regionales, sino de otras regiones del país. Y esa concentración de los fondos públicos en empresas constructoras de otros lados, de otras regiones del país, hace que el dinero de Loreto vaya finalmente a parar en las cuentas de esas empresas que están, digamos, operando en otras regiones del país. Entonces, lamentablemente no se traduce en reactivación económica regional, porque además el dinero se concentra en pocas manos de los amigos seguramente del gobierno regional. Y no estoy individualizando, porque a veces, caramba, se molestan cuando uno dice el nombre del gobernador regional, pero la verdad es esa: se concentran los recursos en pocas manos, en los amigos del gobierno regional, no se utilizan adecuadamente los recursos, terminan apareciendo nuevos millonarios en Loreto, acá en Iquitos nomás, sin ni siquiera pensar en Yurimaguas u otras capitales provinciales como Contamana. Aquí nomás usted camina por las calles y va a ver camionetas último modelo, nuevecitas, o los restaurantes, digamos, donde hay un consumo altísimo de algunos pocos personajes conocidos vinculados al gobierno regional. ¿Y eso por qué? Porque se están haciendo millonarios con el dinero público, con el dinero del fideicomiso, con el dinero del Foncor, con el dinero del canon petrolero. Lamentablemente ese dinero, cuando debiera terminar en las manos de la mayoría de la población, termina en pocas manos, y seguramente hay un harto lavado de dinero que se percibe porque hay mucha economía informal, producto de la corrupción, de la minería ilegal y del narcotráfico especialmente. Usted que está en Iquitos, además es un hombre de mundo, ha estado en la China, ha estado en Europa, en fin, ¿cuál debe ser el tema en el debate público para los congresistas de la República o para la Cámara de Diputados, para senadores, que tengan una visión de lo que significa la región Loreto? No creo que acá nos vengan a vender ideas trasnochadas, Loreto industrial, Loreto Puerto Libre, cosas así. ¿Cuál debe ser la agenda que debe de alguna manera plantear un candidato que aspira a ser diputado y también senador de la República, señor del Águila? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es buscar consensos en la región, porque, por ejemplo, en el tema energético, Alberto, y lo digo una vez más, ¿no? Mira, ni siquiera nos terminamos de poner de acuerdo nosotros los loretanos en qué modalidad de producción energética debiéramos llevar adelante. Desde algún sector de la población se habla, por ejemplo, de la reactivación del sistema eléctrico interconectado nacional. Pero hay otro sector de la población que plantea, por ejemplo, y te hablo básicamente del gobernador regional, que la solución al déficit energético en Loreto pasa por el uso de la biomasa, ¿no? Un sistema alternativo de generación eléctrica. El Ministerio de Energía y Minas
ha salido con la propuesta de que para solucionar el problema de falta de energía eléctrica en Loreto hay que trabajar, digamos, una propuesta de reactor nuclear. Por ahí sale otro grupo de un pequeño grupito técnico señalando que hay que evaluar la posibilidad, no sé, de la hidroeléctrica de Mazán. También en Electro Oriente, cuando uno va, escucha uno que la mejor solución es los paneles solares. Es decir, ni siquiera nos ponemos de acuerdo nosotros los loretanos sobre qué sistema alternativo o bajo qué sistema de generación de energía podríamos solucionar uno de los grandes déficits que tiene la región Loreto para generar más inversión privada, más inversión pública en nuestra región y propender al desarrollo. Y así como en ese sector, en otros sectores también en el turismo ni siquiera nos ponemos de acuerdo de cómo darle prioridad, por ejemplo, a los recursos turísticos que tiene Alto Amazonas y que tienen otras provincias también para generarle mayor flujo de visitantes a cada una de estas localidades. No tenemos la menor idea. Uno escucha a los candidatos o a los precandidatos hoy en día, tanto a diputados como a senadores, inclusive a alcaldes y gobernadores, están en la calle normalmente en cuanto a propuestas de desarrollo regional. Lanza cada uno una idea que no se condice con el sentir de la población, que no se condice con una idea de consenso, producto de lo que los propios loretanos hemos acordado. Aquí no hay un liderazgo lamentable del gobernador o de la universidad o de algún gremio profesional o de la Cámara de Comercio que convoque a los actores y nos pongamos de acuerdo en que si vamos a hablar de energía, la prioridad es tal sistema de desarrollo energético. Si tenemos que hablar de turismo, estas son las prioridades que tenemos en el turismo. Si tenemos que hablar de desarrollo de la agroexportación, por ejemplo, en la región Loreto, ¿por qué productos tenemos que trabajar? Ya sea el azaí de repente, el camu camu de repente, el aguaje de repente. Eso uno pregunta a un especialista, te dice una cosa. Uno pregunta a otro especialista, te dice otra cosa. Si los especialistas no terminan de ponerse de acuerdo, menos aún los candidatos a determinados cargos políticos, ni se ponen de acuerdo, ni conocen siquiera de las fortalezas que tiene nuestra región, como para poder exponerlas en un auditorio, hablando con propiedad de lo que para Loreto debía ser realmente una prioridad en los próximos 5, 10, 20 años hacia adelante. Recientemente el Instituto Peruano de Economía ha considerado que los recursos no son equivalentes al tamaño de la población en Loreto. Además, los problemas de conectividad impiden el desarrollo. Es decir, en otras palabras, en cristiano, en sencillo, el problema de Loreto, que está marcado en una línea del subdesarrollo, es por falta de conectividad. ¿Cómo se entiende eso, señor del Águila? Fundamentalmente, el problema de la conectividad, que efectivamente, no solamente porque lo dice IPE, sino otros organismos que en su momento lo señalaron, inclusive los que algo podemos conocer de la realidad regional, esa es una gran debilidad que tiene la región Loreto para buscar formas de conectarse internamente en primer lugar y también hacia la capital y otras regiones del país. Loreto adolece de conectividad y ahí hablamos fundamentalmente de conectividad terrestre, porque hoy en día la conectividad también es digital, hoy en día también se da bajo otro sistema, pero fundamentalmente la conexión terrestre es de lo que más adolece Loreto. No hay carreteras que nos saquen del ostracismo en que se encuentran los pueblos de Loreto, salvo Yurimaguas, que tiene su carretera hacia, ya sabemos muy bien, hacia Tarapoto, salvo esa posibilidad que tiene hoy en día Yurimaguas, inclusive de otra carretera que se comenta hacia Moyobamba, no hay, digamos, una carretera que lleve a algún poblado importante de Loreto hacia otra capital regional. Iquitos es una ciudad absolutamente aislada, una ciudad de más de 600.000 habitantes ya, capital provincial, capital regional, y es la única ciudad aislada de todo el Perú, siendo capital de su departamento. Y los proyectos que hay se quedan encarpetados,
por la falta de voluntad política de las autoridades regionales, porque no tienen lo que tienen las gallinas o lo que ponen las gallinas para poder impulsar los proyectos de integración regional, porque simple y sencillamente se encuentran con estas ONGs que con alguna fortaleza económica, producto de algunas transferencias del exterior, nos imponen los PIACIS, los famosos PIACIS, que son territorios donde no se puede penetrar para hacer alguna obra pública o alguna obra privada, porque las ONGs dicen no, en estos territorios, y esto con el auspicio, por supuesto, del Ministerio de Cultura y del gobierno regional también, aquí no se puede invertir porque aquí hay un grupo de indígenas no contactados. Entonces truncan cualquier posibilidad de hacer una carretera de conexión entre, por ejemplo, una localidad como, vamos a poner un ejemplo, Tierra Blanca, en el río Cayali, con Huimbayo, que está en la región San Martín, o de la propia provincia de Alto Amazonas, que tenemos varios proyectos carreteros. Entonces, si no solucionamos, Gualberto, la falta de conectividad que tenemos intrarregional y extrarregional también, vamos a seguir aislados. Podemos trabajar puentes aéreos, podemos trabajar conectividad aérea mejorando los aeropuertos y todo, pero las carreteras son definitivas. Y aquí cuando hablo de carreteras, también podemos hablar de conectividad férrea. No se descarta que también puede haber algún tipo de, digamos, vías férreas en algunas zonas de la región, pero vamos, empecemos con algo. Empecemos por los proyectos carreteros que los alcaldes distritales reclaman, que la población de los pueblos del interior de la región Loreto reclaman, pero que las autoridades regionales y menos las autoridades nacionales hacen eco. Cuando escucho hablar a usted, señor del Águila, referente al tema de la conectividad, estoy mirando en retrospectiva algunos apuntes del libro de mi profesor Barletti Pasquale, donde habla de la Amazonía, de la interacción de la Amazonía. Cierto que la Amazonía, específicamente Loreto como capital, Iquitos, no ha estado integrada al país. Muchos loretanos y quiteños específicamente no conocían Lima, hacían viajes a Europa a través de estas embarcaciones que llegaban hasta el puerto de Iquitos en la época del caucho, ¿verdad? Iban a Europa y eran justamente hijos de migrantes europeos que se asentaron en esa capital. Pareciera que desde esa época, evidentemente pensamos no estar alineados al sistema nacional de integración como región, como país. Parece que los iquiteños eran mucho más vinculados al sistema europeo, han estado seguramente en Estados Unidos, Europa, Londres, en fin, pero muchos no pensaban que hoy haya mucha necesidad de integrarnos al país, señor del Águila, ¿no? Sí, bueno, ya Barletti Pasquale hablaba de la conectividad en aquellos años. No es un tema efectivamente novedoso ni de hace 10 años. Loreto reclama conectividad hace muchísimo tiempo. No ha sido una prioridad para las autoridades regionales. Tenemos gobierno regional desde hace, qué sé yo, 20 años, más o menos, 25 años. Pero hemos tenido gobiernos nacionales que han podido desarrollar proyectos carreteros al interior de la región Loreto, sobre todo en estos últimos 10, 15 años, porque ha habido una economía más boyante para el Perú, pero se han preocupado de hacer carreteras hacia el norte, hacia el sur, vías férreas, inclusive en la sierra también, pero en la Amazonía, ¿qué? O sea, miran a la Amazonía como que si fuese un jardín al que no hay que tocar, porque es un poco lo que les gusta a los europeos, que no se toque la Amazonía, lo que les gusta a los americanos, y sin embargo los americanos y los europeos han desarrollado vías férreas y carreteras por todo el interior de cada uno de esos países. Y en la Amazonía, más bien, románticamente seguimos hablando, no toquemos, porque ahí hay poblaciones indígenas, pero son poblaciones indígenas que se mueren en la miseria.
que se mueren por pandemias, que por una gripe inclusive o una mordedura de víbora, se muere un niño porque no tiene la posibilidad de ser trasladado inmediatamente hacia un centro de salud en alguna capital distrital, que además centro de salud no hay en esa capital distrital con los elementos necesarios para salvar una vida de un niño o de una madre gestante. Entonces, ahí es donde hay mucha pobreza y miseria. Los niveles de pobreza en el país, Gualberto, rondan el 30%, estamos un poquito por encima del 30%, pero tú conoces la región Loreto, la has recorrido también, y tú comprobarás que la pobreza al interior de la región Loreto no está en el 32% de los loretanos. Cuando uno va a comunidades aisladas, comprobarás que el 100% prácticamente de las poblaciones están en pobreza y en pobreza extrema. Hay localidades en donde todo el mundo vive en pobreza, no tiene agua, no tiene luz, no viven por lo menos con mínimas condiciones. Eso es estar en pobreza absoluta. Y de eso hay muchas poblaciones en la región Loreto. Solamente en Yurimagua se vive con ciertas horas de luz, con agua potable en algunos momentos, igual en Iquitos también, agua o energía eléctrica por determinadas horas, no te cortan y hay apagones a cada rato, pero al interior, la gran mayoría de poblados no viven con el 30% de sus pobladores en pobreza. Hay una pobreza muy alta al interior de nuestra región y esa también es parte de nuestra realidad. Comparto absolutamente todo lo que usted señala en la última parte de la entrevista. Efectivamente hay mucho que hacer en esta región. Una postergación que vivimos ya hace muchísimos años, a pesar que hemos tenido el boom del caucho, el boom del petróleo y ahora dinero del fideicomiso, del FONCOR, y aún seguimos siendo una región postergada. Señor del Águila, muchas gracias por esta comunicación, por estas reflexiones importantes a esta hora de la mañana. En fin, habrá que esperar qué pasa en las elecciones presidenciales 2026 y ojalá el país pueda volver, como decía Alan García, a ser potencia importante en América Latina. Algo que quiera agregar, escuchamos en este programa, señor Juan Carlos del Águila. Comentarle, Hugo Alberto, que hace poquito, al concluir el año 2024, la región Loreto ha recibido 1.800 millones de soles en estos últimos 6 años, solamente producto del fideicomiso que Juan Carlos del Águila generó en el Congreso de la República. Y lo digo, Hugo Alberto, porque si bien alguna gente que nos escucha reflexiona y comparte, digamos, lo que tú y yo venimos conversando, pero también hay algunos que dicen, pero Juan Carlos ha estado en el Congreso y ¿qué hizo por la región Loreto? Eso hice por la región Loreto, darle un fideicomiso a Loreto que le ha representado hasta el momento 1.800 millones de soles para que se invierta precisamente en los temas que estamos comentando, la conectividad, por ejemplo, pero que lamentablemente el gobierno regional, que es el depositario de esos fondos, no ha invertido adecuadamente esos recursos, los ha dilapidado, ha construido vereditas, ha construido por ahí una pistita, ha construido algunos hospitales, algunos centros de salud, ha construido algunos colegios en Yurimaguas, por ejemplo, producto de mi ley, no mi ley el argentino, sino la ley que yo he generado. Producto de esa ley se ha construido colegios en Alto Amazonas y en algunas regiones, en algunas provincias y distritos de la región Loreto, pero no ha servido porque no se ha utilizado adecuadamente para reactivar la economía regional, y ese era el propósito de la ley que impulsé, la ley del fideicomiso en el Congreso, impulsar la economía regional a través de la promoción de la inversión privada. Yo construyo tremenda mole que hay aquí en Iquitos, por ejemplo, del mirador turístico. Más de 100 millones de soles se han gastado ahí. ¿Por qué se han gastado 100 millones de soles del fideicomiso? Cuando siendo una obra de interés turístico, pudo haberse invertido el 20% y el 80% haberle dicho a un inversionista privado, te doy ese mirador, yo invierto 20% como gobierno regional, tú traes 80 millones de soles de Lima o de fuera del país
invierte acá en Loreto, genera economía y así voy multiplicando los recursos. Esa visión no la tuvo el gobernador Ochoa en su momento, no la tiene actualmente el gobernador René Chávez, y esa es la visión con la que estamos los loretanos pasando los años y dilapidando los recursos. Una reflexión adicional en ese sentido, mi querido Hugo Alberto, para conocimiento también de tus escuchas. Muy amable, muchas gracias, hasta cualquier oportunidad. A usted, muy gentil, señor del Águila, gracias.